bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédese con nosotros, que ya comenzamos. Y así comienzan nuestros 27 minutos semanales. Y hoy estaremos hablando de un hombre de fútbol. Toda una leyenda del más universal en su etapa como jugador y que hoy como entrenador intenta transmitir sus experiencias a los discípulos. El fútbol para Odelín Molina es todo. Hoy soy quien soy gracias al fútbol. Llegué de Villa Clara, chiquito, acá a La Habana, y el fútbol me lo ha dado todo. Si alguien me conoce un poquito hoy es gracias al fútbol. Y por eso siempre le digo a la gente que mientras yo esté en el lugar que esté, voy a dar lo mejor para el fútbol y no voy a vivir nunca el fútbol. Yo tengo que ofrecerle al fútbol todo eso que el fútbol me ofreció. Gratitud, agradecimiento, todo, el conocer países, conocer las amistades. El fútbol te abre muchas puertas y por eso yo te digo que para mí el fútbol es todo. Los primeros pasos de Odelín Molina en el fútbol se produjeron en su natal Santa Clara pasados los 12 años de edad. De la mano de los entrenadores Tomás Virgil y Osvaldo Castañeda, Odelín se adentraría en el mundo de los goles, las gambetas y las atajadas. Luego de jugar algunos torneos de carácter municipal y provincial, Odelín seguiría su proceso de formación como portero en la EIDE Héctor Ruiz Pérez de Villa Clara, donde junto a compañeros como Osmani Manzano, Abdel Ruiz y Edelcio Griego, asiste a los Juegos Escolares y logra sus primeras medallas a nivel nacional. Los primeros años fue alrededor del año 86-87, en el combinado 26 de julio de la ciudad de Santa Clara, con los entrenadores Tomás Vigil y Osvaldo Castañeda. Esos fueron mis inicios en el deporte en Villa Clara. Esos primeros años, el primer campeonato escolar mío fue bastante complicado, porque yo siempre fui chiquito, pero bien delgado, y al pasar de los años en la categoría de chiquito y Cienfuegos tenía un jugador que se llamaba Oreste, que era muy grande. Cada vez que yo veía a ese jugador yo no sabía qué hacer, yo no sabía dónde meterme. Inclusive ese primer juego que jugamos contra Cienfuegos nos ganan 6-4, ¿okay? Y yo siempre a ese jugador lo respeté mucho en la categoría esa chiquita. Ya después cuando fui creciendo, que me estiré un poco, ya ese jugador yo creo que no me anotó más un gol en esas categorías chiquitas, el Cienfueguero Oreste, que fue un goleador y estuvo en selección nacional. Después de lograr la clasificación al Mundial Sub-16 de 1989, Cuba encara la eliminatoria mundialista del 91 con la ilusión de volver a codearse con los mejores equipos del mundo de la categoría Sub-17. Uno de los jóvenes que más duro tuvo que pelear por un puesto en el equipo fue Odelín Molina, quien ya destacaba bajo los palos, pero carecía de las dotes físicas que buscaban los técnicos para la posición. 3 décadas después de aquel histórico suceso para el fútbol cubano, Odelín nos comenta cómo recuerda ese proceso para Italia 1991. Eso fue algo único, fueron momentos difíciles porque logramos la clasificación en el último, como aquel que dice, en el último minuto de ese campeonato en Trinidad y Tobago, con un gol de Vladimir Sánchez, santiaguero. Trinidad y Tobago tenía un equipo muy bueno y tuvieron ese día varias ocasiones, pero no la supieron aprovechar y nosotros tuvimos la oportunidad de Vladimir Sánchez y logramos la clasificación para el Mundial Sub-17. Lo principal fue la llegada a un Mundial Sub-17, ver el momento ese, ya el hecho mismo de ir a Europa con tan joven, yo creo que era importante para nosotros, siempre era descubriendo cosas nuevas y después ya en lo particular el torneo, la velocidad, la calidad de los jugadores de España y de Ghana, que eran muy veloces, muy rápidos, un nivel técnico muy bueno, y el equipo de Uruguay también muy bueno, que nos tocó en el grupo nosotros. Creo para nosotros fue un gustazo haber estado en ese grupo, a pesar que ocupamos el último lugar de ese Mundial Sub-17, pero para nosotros, para Cuba, era muy importante en ese momento haber estado en un Mundial que seguimos la tradición del primer equipo que había clasificado un Mundial Sub-17. Al regresar del Mundial Sub-17, Odelín recibe la noticia de que no formaría parte de la selección Sub-20 y por tanto debía regresar a su provincia para incorporarse al plantel juvenil. A pesar del golpe anímico, en 1992 Odelín logra convertirse en campeón nacional juvenil y ese mismo año debuta en la máxima categoría del fútbol insular con el Expreso del Centro.
Un elenco que con futbolistas como Sergey Prado, Ariel Betancourt, Rolando Rodríguez y Ariel Álvarez, por solo mencionar algunos nombres, logra desbancar a Pinar del Río y Cienfuegos, los grandes animadores de la época, y celebra un nuevo título de Cuba. No, la llegada al Expreso del Centro fue bastante complicada. Fueron momentos difíciles porque yo debuté en el año 92. El profesor Guayo González me dio la posibilidad de jugar 30 minutos con Ciego de Ávila. Ahí debuté. Después pasó un tiempo, no participé con el Expreso porque jugábamos como grupo de la selección sub-20 aquí. Y no regresé hasta el año 95 que Julio César Álvarez me dio la posibilidad de alternar con Alexis Revés, porque yo siempre le dije que si yo venía a las selecciones, que si yo no jugaba yo me iba de Villa Clara, que yo tenía que jugar y que me desarrollo como portero no me lo iba a quitar nadie, porque yo sabía la calidad de Alexis, que era portero de selección nacional, y yo venía creciendo y yo necesitaba un espacio para poder jugar. Él entendió eso y me alternó con Alexis, y fueron momentos difíciles, pero para mí era muy fácil porque tenía la suerte que jugaba y no permitía goles. Y la gente me fui cogiendo confianza y fui creciendo y hasta lograr buenos resultados ahí alternando con Alicia. En 1993, Odelín Molina vuelve a ser convocado a una selección nacional, esta vez la sub-21, que buscaba un boleto a los Juegos Centroamericanos de Ponce. Respaldado por compañeros como Armando Cruz y Alexander Cruzata, el portero villaclareño logra ganarse un puesto en el equipo que consigue la medalla de bronce en los Juegos Multideportivos desarrollados en Puerto Rico. 2 años después de aquel resultado, Odelín es incluido en el grupo de jugadores que formaría parte de la selección absoluta con vistas a futuros compromisos internacionales. Sí, no, la medalla en los centroamericanos fue muy importante porque, como bien te dije, era un momento de eso difícil del país y nosotros en el Cerro Pelado pasamos grandes trabajos y siempre el entrenador de nosotros, Ramón Morales y Manuel Rodríguez, siempre nos apoyaron, pues que tuviéramos fuerza y la capacidad de mantener buena disciplina. Y logramos ese resultado, fue lo más grande para nosotros. Cuando nosotros veíamos que los demás deportes ganaban la medalla fácil, nosotros sí teníamos que estar concentrados desde el primer día hasta el final para poder lograr nuestra medalla de bronce, que para nosotros era lo más grande, que en aquel momento Cuba ganaba en todos los deportes, pero para el fútbol sí es bastante complicado obtener una medalla y fue de gran alegría para toda esa generación de jugadores. Sí, el primer año fue bastante complicado, pues ya era unirse con jugadores ya de mucha más experiencia. Ahí estaba Fernando Griñán, que era portero titular de la selección, estaba Alicia Revés, que era portero de Villa Clara, también mundialista, titular del equipo de Villa Clara. Estaba Pedrín de Santi Espíritu, ese año inclusive en el grupo no queda Lázaro Joel. Yo entro a la preselección y Lázaro Joel queda afuera. Y fue complicado, fue bastante complicado, pero me fui adaptando el primer año, sufrí porque no hice equipo, pero seguí adelante y después en años posteriores me fui encaminando hacia buscar los puestos en el equipo nacional. Mientras trabajaba arduamente por hacerse un espacio en la selección nacional, Odelín Molina deja muy buenas actuaciones en el Campeonato Nacional de Fútbol con el plantel de Villa Clara. Enfocado en mantener su valla imbatida cada vez que le tocaba jugar, Odelín recuerda con mucha satisfacción los títulos de 1996 y 1997. Una sensación que no tendría en las siguientes ligas insulares, donde le tocaría ver equipos como Ciudad de La Habana en el 98 y Ciego de Ávila en el 2000 agenciarse el título de Cuba. El premio de mejor jugador de Cuba en el año 2000 tendría el lastre de esa derrota en la final del año 2000 ante el elenco avileño. El 2002 sería especial para Odelín Molina, quien a principios de año asiste a la Copa de Oro con la selección nacional y luego tiene un papel protagónico con Villa Clara en la conquista de un nuevo cetro insular, el cuarto desde su debut en 1992. Convertido en dueño de los 3 palos de la absoluta, Odelín sobresale en los partidos de fase de grupo contra Estados Unidos y Corea del Sur en la Copa de Oro de 2002 al permitir un solo gol en 180 minutos de juego. Una actuación que le llevaría a convertirse en el único futbolista cubano en figurar en un 11 ideal del principal certamen para selecciones nacionales organizados por la CONCACAF. Un año después, en 2003, Odelín vuelve a jugar el torneo con sede en Estados Unidos, donde Cuba alcanza su primera victoria.
y logra meterse dentro de los 8 mejores equipos de la competición. No, esa noticia de haber sido seleccionado en el 11 ideal de todas estrellas de la Copa de Oro del 2002 fue importante, pero nos tomó a todo eso por sorpresa, porque nosotros jugamos contra Estados Unidos, perdimos 1-0 y empatamos con Corea, que fueron a los mundiales de ese año. Y un equipo muy nuevo, era el inicio casi de Miguel Company en las selecciones nacionales, pero nos compenetramos bastante bien, defendimos bastante bien y salió ese resultado colectivo e individual en mi caso. La etapa del peruano Miguel Company en la selección nacional cambió la manera de ver y entender el fútbol de jugadores y entrenadores. Si bien el aporte de Company al fútbol cubano no puede circunscribirse a un solo partido, en el imaginario popular siempre estará aquel memorable encuentro ante Costa Rica en el Estadio Nacional Pedro Marrero por las eliminatorias mundialistas rumbo a Alemania 2006. Uno de los protagonistas de aquella histórica jornada nos cuenta cómo se vivió ese momento a lo interno de la selección nacional. No, Company tuvo una apuesta muy arriesgada, adoptó por jugadores jóvenes, otros que tenían un poco más de experiencia. Hubo un cambio generacional en ese momento, que muchos no entendíamos porque habíamos jugadores de mucha experiencia que se quedaron fuera de ese grupo, pero trabajar con Company ha sido el privilegio más grande que hemos tenido nosotros, la gente de fútbol de esta generación, porque la parte táctica era constantemente trabajando y estar organizado en cancha. Uno disfrutaba mucho escuchar la Company, lo mismo en la cancha que contar las historias que eran muy importantes para nosotros. Company nos enriqueció mucho en sentido general. Ese año 2003 fue muy importante. Ese juego contra Costa Rica aquí en La Habana fue trascendental. Ese día llovió por la tarde, salió el sol, estadio como nunca. Cuando bajamos la lomita, como siempre decimos nosotros, los pelos se me pusieron de punta. Era algo único. El estadio lleno, todo el mundo vestido con plover rojo, y fue algo único en la carrera deportiva mía aquel encuentro contra Costa Rica. En los años siguientes a la salida de Miguel Company de la selección, Cuba mantuvo un estilo muy similar al implantado por el técnico peruano y logró buenos resultados a nivel del Caribe que permitieron clasificar a la Copa de Oro. Sin embargo, especialistas y aficionados abogaban por algo más. Querían una actuación relevante que no llegaría hasta el año 2012, cuando el plantel conducido por el granmense Walter Benítez logra alcanzar el título del Caribe. Un resultado hasta cierto punto inesperado por la situación que atravesaba la selección tras la salida del técnico Alexander González y futbolistas como Yeniel Márquez y Alain Cervantes. Esos años, teniendo mejores selección que esa, la del 2012, siempre nos quedábamos a las puertas del campeonato, perdíamos el último día, pero ese torneo estuvimos a 12 minutos de quedar eliminados y apareció Ariel Martínez, anotó 2 goles y a partir de ese momento nuestro equipo empezó a crecer, empezó a unirse más y al final logramos ese gran resultado que yo creo que ha sido lo mejor que nos ha pasado a nosotros en los últimos 20 años en el fútbol nacional nuestro, en estos años que yo estuve en la selección. Esa etapa fue bastante difícil, prescindir de Yeniel Márquez, Colomé, de Rezán, de otros compañeros que tomaron otra decisión, tomaron otro camino y nos quedamos con un grupo que no tenía esa calidad, pero a poco nos fuimos uniendo. Ese año también perdemos al técnico. Hay un cambio de técnico y coge la selección Walter Benítez y creo que al final nos unimos entre todos y logramos sacar ese gran resultado que al final lo guardamos con mucho cariño todos nosotros. Luego de varias temporadas de frustración, entre 2011 y 2013, Villa Clara vuelve a reinar en el fútbol nacional. Los 2 primeros años con Ariel Álvarez en el banquillo y el último con Pedro Pablo Pereira le permiten a Odelín Molina convertirse en uno de los jugadores con mayor cantidad de cetros a nivel insular. La despedida de Odelín de los torneos domésticos se produciría en 2014, cuando siente que su cuerpo no responde igual y había llegado el momento de colgar los tacos. La decisión de retirarse sufriría una ligera interrupción al surgir la posibilidad de jugar en la Liga de Antigua y Barbuda. Una experiencia muy singular que Odelín atesora con mucho orgullo. No, yo decido ya
ya dejar el fútbol activo, después un juego aquí en la capital contra La Habana y veo una retransmisión de un juego por la televisión y me doy cuenta de que estaba haciendo cosas indebidas, que ponía en peligro mi salud como atleta, ¿entiendes? Ya no tenía esa gran fuerza en las piernas y estaba dejando mucho el físico sin necesidad porque quería seguir logrando resultados con el Expreso, pero mis condiciones físicas ya no daban, porque aparte yo tenía problemas de hernia lumbares y trabajaba muy poco la potencia de las piernas y me impedía desenvolverme como yo quisiera dentro de la cancha, y por eso decidí en el 2014 jugar solamente los partidos fuera. Nunca jugué en Villa Clara, en 2014 nunca jugué en Villa Clara, jugué en las provincias porque yo sentía que yo me estaba despidiendo. Y eso fue lo que pasó. Obtuvimos el segundo lugar, Ciego ganó ese año 2014. Y ahí yo puse fin a mi carrera deportiva. Todos nosotros queríamos probarnos como profesional y nos hubieron varias posibilidades de poder jugar, pero no se podía, por el país no permitía de jugar profesional. Y Yeniel Márquez me embulló. Yo no lo creía porque estaba trabajando en la I de Villa Clara. Y como bien tú dices, hacía ya 2 años que ya yo no jugaba y me fui a hacer una aventura. Lo vi como un hobby. Pero cuando llegamos allá con los hermanos Colomé y Gensi Muñoz en el equipo que estábamos, nos fuimos allí, nos ayudó bastante porque la cercanía hacia los cubanos y pudimos lograr el primer lugar en eso, pero fue una experiencia muy bonita, pero también bastante difícil por el lío del idioma, no hablaba idioma ninguno. Y portero, no dirigir a los compañeros, no orientarles es bastante complicado y por lo menos yo pasé bastante trabajo. Yo siempre decía a los compañeros que Dios me ayude de que no me dé un golpe porque era una liga no de ese gran nivel, pero sí los jugadores muy fuertes y muy competitivos. La primera experiencia de Odelín Molina como entrenador fue en la E de Héctor Ruiz Pérez de Santa Clara. Apasionado por formar buenos arqueros para el fútbol villaclareño y de Cuba, Odelín aboga por un mejor trabajo a nivel de país en una posición fundamental para el fútbol. Por su experiencia como jugador y el trabajo que viene realizando en categorías inferiores, Odelín ha formado parte de varios colectivos técnicos de selecciones nacionales en los últimos años. Yo verdaderamente estoy muy contento porque verdaderamente veo el crecimiento de los chicos y me satisface mucho ver que en todas las categorías, sub-17, sub-20, los mismos varones que femeninos, he traído un portero a las selecciones nacionales con un buen ABC bastante como bien avanzado, con la característica que debe tener un portero. Y como bien tú dices, que es difícil que no hay, mayormente en la CIDE no hay entrenadores de porteros. Y te digo que en esta entrevista exhortar a la gente de que se preparen un poquito más para ayudar, para tener mejores porteros. Yo creo que los porteros cubanos siempre han tenido una buena calidad y hay que trabajar en las IDEs provinciales y en las áreas deportivas, apoyar con ese trabajo de los porteros a nivel de país. La selección nacional para mí, de todas las categorías, para mí es lo más grande que yo he tenido en mi vida. Me dio la posibilidad de conocer, de abrirme al mundo, de representar a Cuba. Para mí lo más grande que yo tengo en mi vida es haber representado a mi país. Y por eso ser el entrenador de la selección nacional ha sido algo único para mi persona, ¿entiendes? Y por eso ahora estoy trabajando con la selección femenina y muy contento con lo que estoy haciendo aquí a nivel de país. El palmarés y el prestigio de Odelín Molina en el fútbol cubano es aval suficiente para escuchar con atención su visión sobre la actualidad de este deporte en el país. La capacitación de los entrenadores desde la base hasta el alto rendimiento y la inserción de técnicos en ligas foráneas permitiría un mejor desarrollo del fútbol nacional. Odelín también considera que desde las oficinas se puede hacer un poco más por impulsar un deporte que necesita cambiar de manera urgente su sistema competitivo. Yo creo que el fútbol cubano lo que necesita es formar a nuestros técnicos. Nosotros de Guantánamo hasta Pinar del Río creo que no hemos quedado atrás en lo que es la enseñanza de fútbol. Hay una fiebre grande a nivel de país con el fútbol, pero no tenemos los entrenadores idóneos. Pero yo no creo que la mejor opción sea traer técnicos de afuera. Yo lo que digo es que hay que preparar a los técnicos que hay en nuestro país con las nuevas tendencias que hay del fútbol moderno y ese tiene que ser el camino a nuestro fútbol. Trabajar desde la base, que los entrenadores se actualicen porque verdaderamente no estamos actualizados
a nivel de país. Inclusive a veces hay entrenadores que sí están a nivel de selección, pero no estamos actualizados. Hace falta actualizarnos. No es lo mismo ir a un curso de una semana. Hace falta que los entrenadores nuestros se incluyan a nivel internacional, palpar con su propio conocimiento en clubes, en países, en academias. Como mismo queremos insertar atletas, tenemos que tratar de insertar jugadores para el crecimiento a nivel de país de nuestros entrenadores. Es importante eso para nuestro fútbol, que nuestros entrenadores crezcan y puedan después llegar y transmitir esa experiencia que nos está faltando en nuestro fútbol nacional. Yo creo que el fútbol cubano que necesita es que nuestros dirigentes tengan la dinámica necesaria para crecer. Yo siempre he dicho que de las oficinas se puede hacer un poquito más. Hay que ir a las provincias, hay que hacer cosas, hay que moverse. No podemos dirigir un deporte y estar metidos en una oficina. Nosotros tenemos que salir para la calle, tenemos que salir para el barrio, para el pueblo y ver y saber lo que está pasando en el fútbol. Eso yo creo que es lo que nos hace falta a nosotros, que nos volquemos todos, que nos unamos, que seamos una familia de verdad, no una familia que lo hablamos por salir por la televisión, decimos que somos una familia, y cuando a veces verdaderamente no somos una familia. Y podemos tener contradicciones, pero sí trabajar para el bien de nuestro fútbol. Creo que Cuba necesita, nuestro país necesita algo importante de todo el mundo para darle algo a este país con el fútbol. Nosotros no podemos seguir tan atrás en el fútbol. Nuestro país necesita tanto de fútbol. Si bien su presente está vinculado a la formación de porteros, Odelín Molina sueña con dirigir la selección nacional. Las dotes de liderazgo y su historia en el fútbol insular le convierten en un candidato potencial al puesto, aunque para eso el ex capitán de la absoluta tendrá que formarse y prepararse como director técnico. De momento, como amante del fútbol en Cuba, a Odelín le ilusiona que la selección vuelva a jugar frente a su afición y que a mediano o largo plazo se logre formar un equipo competitivo que le pueda hacer frente a los grandes de la región. Yo siempre como entrenador he sido ambicioso. Mucha gente me dice, yo no me quedo con nada más simplemente con ser entrenador. Yo siempre he dicho que mi sueño es ser entrenador de la selección nacional, pero no entrenador de portero a selección nacional. Por la forma mía de liderazgo de la posición, yo siempre he querido ser entrenador. Pero le he temido un poco a eso y me he quedado en el confort de ser entrenador de arquero. Pero yo siempre he dicho eso, que después que se fueran todos los técnicos que estaban en su momento, yo quería ser el entrenador de la selección nacional de mi país. Me ha costado porque me he quedado en el confort, en la zona de confort mía, que entrenador de portero, pero yo siempre he dicho eso, que el sueño mío es ser el entrenador de la selección nacional de este país. Como jugador yo siempre quise, a pesar de que tuve la experiencia esa de haber jugado en Antigua y Barbuda, yo creo que pude haber jugado a nivel profesional en otros países. Esa posibilidad no se pudo lograr, pero lo que más grande yo quisiera ver en mi vida que no pude lograr fue que nuestro equipo sea competitivo, que se pueda jugar en nuestro país y que este estadio Pedro Madero esté lleno y que seamos competitivos jugando contra México, Estados Unidos, que el equipo nuestro sea competitivo. Eso es lo que más me gustaría, que me quedó por hacer. Que nuestro equipo sea competitivo y no permitir esas oleadas que a veces que la gente dice no, que el fútbol no es para los cubanos. No, el cubano se adapta a cualquier deporte y el fútbol no es la excepción. Lo que nos hace falta es eso, trabajar desde la base para que después las selecciones nacionales tengan ese gran logro que todo cubano está necesitando. Y ahora el hecho de llegar estos legionarios con Onel a la cabeza, creo que esto va a ser espectacular. El día que se juegue en este estadio, ojalá que tengamos la capacidad de arreglar esta cancha. Esos jugadores que están ahora a nivel de selección son muy jóvenes, no debemos crear falsas expectativas, pero sí son una generación que nos puede dar buenas alegrías, pero hay que empezar a trabajar en serio desde ya. Creo que en nuestro pueblo y la gente hay una efervescencia con el fútbol enorme. Yo creo que el día que se juegue aquí va a ser algo impresionante. Yo sigo creyendo en el béisbol, pero me parece que el fútbol puede ser futuro en este país también. Para mí la vida sin el fútbol sería... No veo mi vida sin el fútbol. Creo que el fútbol ha caminado, mi hijo, mi familia, mis hermanos, mis padres, mi madre, pero el fútbol siempre ha sido la novia linda mía, esa que yo he querido tener, a pesar de los tropiezos, a pesar de los buchos amargos, pero el fútbol ha sido mi niña, como digo yo, mi novia bonita. Y la portería mucho más. Para mí la portería es todo.
Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos hablando de Odelín Molina, toda una leyenda del fútbol cubano. Usted regrese la próxima semana y síganos en las redes sociales. Recuerde que esto es Fútbol por Dentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. Hasta la próxima.